Hola, bienvenido al canal de Iglesia Vive Marbella. Aquí podrás encontrar mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Sin más, comenzamos. Pero lo importante es que estamos en los días donde el Espíritu Santo se está derramando sobre todas las personas, sobre todo aquel que crea en Jesús. No importa de dónde venga, no importa lo que hayamos hecho, lo que importa es que Él se está derramando. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y los hijos, las hijas van a profetizar, los jóvenes van a ver visiones gloriosas, los que son más viejos soñaremos sueños, pero en los postreros días, y estamos viviendo esos postreros, son los días del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen en esto? Y la iglesia primitiva aprendió a vivir del Espíritu Santo, aprendió a mantener la llenura del Espíritu Santo. Porque yo no sé si te ha pasado, que por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Como dijo el pastor Juan, estamos en Estepona, en la iglesia Vive, es la iglesia madre de la iglesia en San Pedro, en Marbella, en Tesorillo y ahora en Málaga, ¿no? Y hay momentos que tenemos reuniones gloriosas, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado una reunión que parece que el cielo se nos cae encima, donde parece que flotamos, que nos salen alas inclusive. No sé si has vivido alguna vez eso, ¿sí? Y yo como pastor digo, Señor, ya está, ahora el próximo culto, si este fue bueno, el próximo culto lo rompemos todo. Y viene el próximo culto, faltó un generalizado. Unas caras de alpargata, 45. Esto pasa en Estepona. Yo sé que acá en Marbella eso no sucede, pero en Estepona pasa. Y yo digo, se murió alguien, no se murió nadie. Se divorció alguien, no se divorció nadie. Digo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa? Toda esa gloria que teníamos, ahora parece que nos hemos enfriado. Todo ese fervor, esa pasión, esa fuerza que teníamos, parece que ahora nos hemos pinchado. ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Te ha pasado? ¿Sabes que la iglesia primitiva aprendió que no bastaba ser lleno una vez de Dios? Aprendieron que había que volver a ser llenos una y otra vez. Porque, mira, nosotros somos como las ruedas de tu coche. Necesitamos que cada tanto nos inflen de nuevo. De verdad, porque si no nos vamos desinflando, vamos perdiendo aire, después el coche ya no se mueve. El aire es el Espíritu Santo. Necesitamos volver a ser llenos del Espíritu de Dios. Y quizás tú dices, ¿pero por qué? Si yo ya hablo en lenguas. Bueno, porque yo hablo en lenguas porque un día el Señor me bautizó con su Espíritu. Y me regaló ese lenguaje, es un lenguaje. Yo lo puedo hablar cuando quiero y como quiero. Pero yo necesito al dador de esas lenguas. Yo no me puedo conformar con hablar en lenguas. Yo necesito al que me dio las lenguas. Yo no me puedo conformar que un día el Señor Jesús me sanó. Yo necesito a Jesús que me sanó. Yo no me puedo conformar que si no, estaba endemoniado y ahora soy libre. Yo necesito a Jesús que me hizo libre. Porque Jesús es el que me mantiene con vida. Porque el Espíritu Santo es el que nos mantiene llenos de amor, de gozo, de paz, de fuerza, de entusiasmo. Y la iglesia primitiva aprendió a volver a ser llenos una y otra vez. Y hoy quiero hablarte en pocos minutos, porque ya se nos ha ido, pero bien usado el tiempo. Quiero hablarte de 3 motivos al menos de por qué hace falta volver a llenar. No sé si has ido a estos restaurantes de comida rápida que te dan un vaso y tú coges el vaso y lo llenas tantas veces quieras. ¿Has ido alguna vez a uno de esos? No digo el nombre porque no hay que hacer publicidad. Aleluya. Le dicen refill, ¿no? Refill. O sea, refill, ¿qué significa? Llena cuantas veces quiera. Bueno, si este restaurante de comida rápida, de comida basura, es capaz de darte un refill, ¿cuánto más el Dios del cielo? Aleluya. Un refill.
la iglesia primitiva aprendió a ser llenos una y otra vez, y quiero darte rápidamente tres motivos de por qué tú y yo necesitamos ser llenos otra vez. Quiero que me acompañes, si es posible, a Hechos 4:31 y leamos juntos, y dice así la palabra de Dios. Y todos fueron, ¿qué dice tu Biblia? Llenos. ¿Todos fueron? Aleluya. Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, Hechos 4 nos está diciendo que la iglesia fueron llenos otra vez. Y todos fueron llenos, no fueron 2 o 3, todos fueron llenos. Todos fueron llenos. Todos fueron llenos. Todos, no fue 1, 2, 3, todos. Todos. Todos significa todos los que estamos aquí. Todos podemos ser llenos. Todos podemos ser llenos. Insisto porque veo unas caras de incredulidad que me asustan. Pero todos fueron llenos, porque el Espíritu Santo es para todos los que creen. Todos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que volver a ser llenos? Primer motivo, por la oposición que enfrentaban. Diga conmigo, oposición. Aleluya. ¿Sabes que la Biblia dice que ellos fueron puestos en libertad? Hechos 4:23. Y vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Entonces, habiéndolo oído, toda la iglesia alzó unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué las gentes piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. David dijo: Señor, los pueblos, las naciones se han juntado contra ti, contra tu Cristo. Y mira lo que dice la iglesia primitiva, Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. El primer motivo por el cual la iglesia primitiva necesitó ser llena de nuevo del Espíritu Santo es porque enfrentaban una oposición. La oposición venía ¿de qué? De todos. Venía de los judíos, venía de los romanos, venía de los religiosos, venía de las naciones, venía de los del PP, de los del PSOE, de la Izquierda Unida, de los de Podemos, de Vox, todos estaban en contra. Porque esta oposición viene de la rebeldía que hay contra el señorío de Cristo. Porque muchas personas creen en Jesús, pero no lo aceptan como el Señor. O sea, quieren creer en Jesús, pero no hacen lo que Jesús dice, porque se rebelan. Y esa oposición es algo espiritual y va más allá. No tiene que ver con de qué partido político seas, no tiene que ver de qué sexo seas, no tiene que ver de qué cultura seas. Esa oposición está generalizada. Y la Biblia nos habla en Efesios 2:1 que hay una corriente del mundo que es contraria a Dios. Pedro dice que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Gálatas capítulo 1:4 dice que el presente tiempo es un tiempo malo. ¿Por qué? Bueno, porque el diablo se ha constituido en el Dios de este siglo. Y el mundo tiene una corriente que es contraria a Dios. Yo te lo puedo demostrar fácilmente. Hemos sufrido como locos casi todos los países de la tierra con la pandemia. Y los gobiernos han tomado medidas de todos los colores. ¿Has visto un gobierno llamar a la oración? ¿Has visto algún gobierno llamando al pueblo: vamos a orar para que Dios nos libre del coronavirus? No, los creyentes sí que oramos, pero ningún gobierno dice: no, esto lo arreglo yo. Esto es cuestión de política, mascarillas, alcohol. Y ahora hay más alcohol en las iglesias que a mí me da miedo. Yo tengo miedo que alguno haga así y se tome un traguito del gel. No lo haga. Entonces, ¿qué pasa? La oposición
genera opresión. La oposición genera opresión. Por ejemplo, acá tengo a Pepe. Pepe, ven, acércate un minuto. Mira, acá está Pepe. Imaginemos que Pepe es la iglesia victoriosa, es la iglesia Vive de Marbella, que viene ahí pero yo estoy en la oposición. Entonces, él va a intentar avanzar, pero yo me voy a oponer, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, ¿ves? Ahí está, me opongo. Y Pepe está haciendo lo suyo. Entonces, yo le pregunto, Pepe, ¿qué sientes? Fuerza, dolor, que no puedo avanzar hacia adelante. Ahí está, fuerza y dolor. Ahora yo voy a hacer un poquito más agudo. Voy a oponerme con un dedo. Bueno, con 2 dedos mejor. Y ahora le digo, Pepe, intenta avanzar. ¿Qué sientes, Pepe? Dolor. Vale, la oposición produce presión, opresión, y el dolor viene después. O sea, la opresión produce dolor. Gracias, Pepe. Esto es lo que ocurre en la vida del creyente. Entonces, cuando nosotros queremos avanzar, enfrentamos oposición, la oposición nos presiona, la presión nos oprime y entonces empiezan los dolores, empiezan los sufrimientos. Y la Biblia dice que la opresión enluta el alma, deprime. Salmo 42:9. Éxodo 1:14, la opresión amarga. Isaías 54:14, produce miedos. Isaías 58:6, carga la vida. Salmo 12:5, hace gemir a la persona. Salmo 44:24, trae aflicción. Ezequiel 22:29 dice que la opresión produce maltrato hacia los demás, sobre todo cuando el otro es débil, cuando el otro no se puede defender. En el mundo laboral, cuando el pueblo de Israel crecía en Egipto, y Faraón dijo, estos están creciendo demasiado. ¿Sabes lo que hizo Faraón? Empezó a oprimirlos en lo laboral. Empezó a exigirles más horas de trabajo con menos sueldo. Y amargó la vida del pueblo. ¿Y cómo puedo yo visualizar la oposición que enfrento? ¿Cómo puedo yo comprender la opresión? Bueno, examinando mi vida. Si en mi vida hay alguno de estos síntomas, si en mi vida hay dolor, hay gemido, hay luto, si en mi vida hay temor, hay aflicción, si en el trabajo estoy viviendo un auténtico infierno, estoy enfrentando oposición. Estoy enfrentando la opresión del enemigo. Y por eso luego nos venimos abajo. Por eso luego estamos aplatanados, estamos apachurrados, estamos en el culto que nos dormimos. Es que no sé qué me pasa. Pero es que estamos enfrentando una oposición que es brutal. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy bajo presión? Recordando cómo estaba cuando el Señor me salvó. Cuando el Señor te salvó, ¿cómo estabas tú? Cuando el Señor te sanó, ¿cómo estábamos nosotros? Cuando el Señor nos libertó de ese demonio, ¿cómo estábamos? ¿Y cómo estoy ahora? Y si estoy más abajo, es que estoy sufriendo opresión. Es que la oposición está ganando la partida. Esto fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Cuando ellos hicieron un milagro de sanidad y el Señor sanó al cojo, a ese hombre que nunca había caminado, y se juntaron 3.000 personas, y 3.000 personas se convirtieron a Cristo, 5.000. ¿Qué pasó? Vino la oposición, vino la opresión encima. Entonces, te he dicho que la oposición y la opresión se manifiestan con síntomas, pero lo más importante es que la oposición y la opresión producen algo que se llama amenazas. Amenazas. Fíjate en Hechos 4:29 que la iglesia cuando ora dice, Señor, mira sus amenazas. Dice en Hechos 4:17 que cuando los llevaron delante del tribunal, dijeron, amenacémoslo. Hechos 4:18 dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Y Hechos 4:21 dice, ellos entonces les amenazaron. Todos estos que se oponían a Pedro, a Juan, a la iglesia, como no podían evitar, como no podían ocultar el hecho de que habían sanado un cojo de nacimiento, que Jesús había hecho un milagro, lo que hicieron fue amenazarlos. ¿Qué es la amenaza? La amenaza es, cuidado que si haces esto te voy a... Eso es una amenaza. Ahora, ¿con qué los amenazaron? ¿Con pegarles una paliza? ¿La amenaza era que los iban a despedir? No. La amenaza es que les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjate que no les dijeron, les prohibimos reunirse el domingo. No les dijeron, les prohibimos cantar. No les dijeron, les prohibimos leer la Biblia. No les dijeron, les prohibimos portarse bien. Lo que les prohibieron fue hablar y enseñar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa hablar y enseñar en el nombre de Jesús? Significa actuar de parte de. Por ejemplo, si yo, ya no lo puedo hacer porque ya son todos grandes, pero si yo mando a mi niño, le digo, niño, vete a la vecina y dile de mi parte que te preste un poco de aceite. El niño va y a la vecina dice, dice mi papá que por favor le deje una taza de aceite. Y la vecina ve al niño y dice, el papá lo está mandando y porque yo respeto a su papá, pues le voy a dar la taza de aceite. Eso es ir en el nombre de. Actuar en el nombre de Jesús significa actuar por cuenta y orden de Jesús. Actuar de parte de y actuar con el poder de, con la autoridad de, con la provisión de. Por eso la Biblia dice que somos embajadores, que estamos en la tierra como embajadores de Jesús. ¿Para qué? Para ir de parte de Jesús a otra persona y decirle, Jesús me manda para decirte que Él está vivo. ¿Me estoy explicando? Una cosa es hablar de Jesús, otra cosa es ir en el nombre de Jesús. Mi hijo puede hablar mucho de mí, pero otra cosa es cuando yo mando a mi hijo y le digo, mira hijo, ve de parte mía y pídele a la vecina un poco de aceite. Porque si la vecina a mi hijo lo manda a freír churros, me está mandando a mí a freír churros. Y si la vecina le da a mi hijo una taza de aceite, es como que me lo hubiera dado a mí. Eso es vivir en el nombre de Jesús. Es ser un representante de Jesús. Jesús dijo, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Así que Jesús dijo, como el Padre me envió, Juan 20:21, ahora yo os envío a ustedes. Y Jesús decía, nada hago yo por mí mismo. Según oigo de mi Padre, así hablo. Según veo de mi Padre, así hago. Jesús decía, no hago nada por mí mismo. Todo lo que hago es porque el Padre me dice que lo haga, porque el Padre me muestra que lo haga. Así que Jesús era un gran mandado. Pero Jesús decía, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuántos quieren ver a Dios hacer cosas tremendas a través de su vida? ¿Sabes cuál es el secreto? No hagas nada por tu propia cuenta, pero haz todo por cuenta de Él. Quiero decir que cuando Él te hable, tú di lo que Él dice. Y cuando Él te muestra que debes hacer algo, hazlo. Pero si no te muestra, no muevas un dedo. Y si no te habla, cállate la boca. Entonces verás que Jesús actúa a través tuyo. Cuando Jesús mandó a los discípulos y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos salieron y predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Ves? Ellos le dijo, vayan y prediquen. Y ellos lo hicieron. Entonces el Señor fue con ellos y obraba con ellos. Esto sigue siendo así hasta el día de hoy. Cuando tú y yo hacemos lo que el Señor nos manda hacer, el Señor hace lo que Él quiere hacer. Cuando tú y yo hacemos lo que nos sale de las narices, el Señor se queda mirándonos. Ay, Señor, ¿por qué no te mueves? Ay, Señor, ¿por qué no actúas? Ay, Señor, ¿por qué no veo? Y Él se dice, porque vas como una cabra, loco y por tu cuenta. ¿Viste que las cabras tiran al monte? Nosotros no somos cabras, nosotros somos ovejas. Vamos detrás del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ah, menos mal. Estaba teniendo miedo. Ahora, fíjate que no hablar en el nombre de Jesús significa quitarte justamente lo que hace que tú te vuelvas un arma mortal en las manos del Señor. Así que al diablo no le interesa que hablemos como un loro de la Biblia. Al diablo lo que le duele mucho cuando hacemos lo que el Señor nos pide. Al diablo no le importa que declaremos 300 cosas, pero le duele cuando hablamos de parte de Jesús. Un hombre era conocido por un ministerio de milagros, pero de esos ministerios que tienen milagros de todos los colores, y el Señor le daba muchas palabras de ciencia y lo invitaron a un culto. Y claro, todos estaban expectantes, ¿no?, de que el Señor usara a este hermano. Pero este hermano estaba callado. Y entonces iban en el culto, cantaban, oraban, todo esperando que... Y el tipo sentado callado. Callado. Y casi al final del culto ya la gente decía, no sé para qué vine, esto es un engaño. El hombre dice, ¿me permiten? Y entonces dice el Señor, y empieza a dar una palabra de ciencia, pero con pelo, con señales, con el número del DNI, con el grupo sanguíneo. Y una persona recibió un milagro de sanidad increíble. Cuando alguien tiene un don, no es para hacer lo que le parece, es para hacer lo que el Señor quiere. Ni más, ni menos. Así que nosotros necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo por causa de la oposición. Y necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo porque continuamente estamos recibiendo amenazas. Claro, quizás no es el Sanedrín que viene a la puerta y te dice, oiga usted, no actúe en el nombre de Jesús. Pero hay cosas que suceden. Que un día te animaste a hacer algo en el nombre de Jesús y se te cayó, se te vino todo el mundo encima. ¿Y qué lograron? Que ya no actúes en el nombre de Jesús. ¿Sigue siendo creyente? Claro, yo sigo siendo creyente, pero ya no hago nada en el nombre de Jesús. Que la última vez que lo hice, vamos, me vino una encima. Entonces las cosas que pasan, el diablo las usa para que tú y yo no actuemos en el nombre de Jesús. Para que el Señor ya no sea el número uno en nuestra vida. Para que Dios no sea mi Señor. Es más, las cosas que ocurren es para que cada uno empiece a hacer lo que buenamente le parece. ¿Qué ocurrió cuando Jesús murió? ¿Qué hizo Pedro? Estaba con otro y dijo, voy a pescar. Jesús le había dicho, ven y yo te haré pescador de hombres. ¿Te acuerdas? Y Pedro dejó la barca, dejó de pescar para ir detrás de Jesús y aprender a ser pescador de almas. Cuando Jesús se va, cuando los judíos decían, guay del que se le ocurra hacer algo en el nombre de Jesús, ¿qué hizo Pedro? Dijo, vuelvo a mi antiguo oficio. ¿Qué pasó esa noche? No pescó nada. Y a la mañana siguiente Jesús desde la orilla le dice, hijitos, ¿habéis pescado algo? Nada. Echad a la derecha. Y echan a la derecha y empiezan a recoger. Dice Pedro, ¡sal el Señor! Y se tira al agua y va nadando. Y ahí estaba Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pues atiende mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Pues apacienta mis corderos.
Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro decía, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pues apacienta a todos. Porque Pedro había dejado de vivir para Jesús. Pedro había dejado de cumplir la comisión que el Señor había encargado. Y nosotros necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Para volver a ser embajadores en el nombre de Cristo. Para volver a actuar por cuenta del Señor. Para hablar de parte del Señor. Para que el Señor se pueda manifestar a través nuestro. Así que el tercer motivo y el último, con esto termino, por el cual tú y yo necesitamos volver a ser llenos, es porque nosotros tenemos una respuesta. La iglesia primitiva, cuando le dijeron, les prohibimos hablar en el nombre de Jesús, ¿qué hicieron? Se juntaron, oraron y le dijeron, Señor, mira sus amenazas. Encárgate de esas amenazas, pero concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ellos tuvieron la respuesta. ¿La respuesta cuál fue? Si el diablo no quiere sopa, le vamos a dar 3 tazones. ¿Cuál fue la respuesta? El Señor nos dijo que prediquemos el Evangelio y que Él iba a estar con nosotros. Así que, Señor, sigamos adelante, sigamos. Y dice que cuando oraron, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. Así que cuando tú y yo enfrentamos la oposición, esa opresión que produce dolores, que produce problemas, que nos molesta, que nos trae de la cabeza, pero finalmente es para que tú y yo dejemos de vivir en el nombre de Jesús. Tenemos una respuesta, y la respuesta ¿cuál es? Señor, de las amenazas te encargas tú, pero permíteme a mí seguir viviendo en tu nombre. Me encomendaste a hablar de ti, permíteme seguir hablando de ti. Concédenos hablar con libertad tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales, prodigios, milagros y maravillas mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y al instante todos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando estamos sufriendo oposición? ¿Qué hacer cuando estamos sintiendo la opresión? ¿Qué hacer cuando nos sentimos amenazados? Tenemos que juntarnos, alzar la voz unánime y decir, Señor, encárgate de los problemas. Señor, encárgate de todos estos dolores, de toda esta aflicción. Pero permítenos, Señor, hablar con libertad tu palabra, cumplir la misión que nos ha encomendado, ser embajadores en el nombre de Cristo. Déjame representarte, que vean tu gloria en mi vida, Señor. Mientras tú te mueves con poder. Ese era el plan, sigamos en el plan. ¿Me estoy explicando? Tenemos que juntarnos con los hermanos, no tenemos que aislarnos, no tenemos que encerrarnos, tenemos que juntarnos y clamar juntos al Señor. Y lo último que quiero hacer contigo esta noche es clamar juntos al Señor. Acá no se trata de sentirnos culpables. Acá no se trata de conformarnos y decir, la vida es así, la cosa está dura, todas las iglesias andan más o menos. Y bueno, yo hermano, no se trata de eso. Se trata de decirle, Señor, nos has llamado para representarte en Marbella. Vamos a representar a Jesús en Marbella. No somos perfectos, somos vasos de barro. El tesoro está dentro nuestro. Vamos a hablar con libertad la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para ser embajadores en el nombre de Dios? ¿Cuántos están listas para representar a Jesús donde quiera que estén? Pues vamos a clamar, porque esto es lo que hicieron los apóstoles. Se juntaron y clamaron. Solo no podemos, pero juntos es posible. Así que ponte en pie ahí donde estás. Y si tienes un poco de confianza, toma la mano del que está a tu lado. Si no, no le tomes la mano, no pasa nada. Si le tomas la mano, después hay alcohol para desinfectarte de lo que haya. No hay problema. Pero vamos a clamar. Yo quiero
decir que clamar es alzar la voz. Clamar es alzar la voz. No se puede clamar con la boca cerrada. Hay que alzar la voz. La iglesia primitiva, cuando escuchó lo que había pasado, dijeron: Señor, ya nos lo dijiste por David y pasó en Marbella. Señor, mira sus amenazas, mira la oposición, mira la opresión. Encárgate de nuestros problemas, pero concédenos, Señor, a hablar con libertad tu palabra. Que toda Marbella vea tu gloria en nuestra vida. Y esto alzaron la voz. ¿Cuántos están listos para alzar la voz? ¿Cuántos están listos para alzar la voz? Amén, amén, sí. A ver, conozco unos cuantos varones que cuando ven el partido de la Champions League se quedan afónicos. ¡Ay! Y acá están: sí, amén, pastor, amén. Están hechos como una señorita. Y conozco muchas mujeres que a los niños les pegan unas gritainas, pero acá están hechas: no, sí, pastor, amén. Hay momentos que hay que alzar la voz. Y hoy vamos a alzar la voz. Y te pido que abras tu garganta y digas: Señor, encárgate de la oposición, encárgate de la opresión, encárgate de la enfermedad, encárgate de los diablos, encárgate del dinero que me falta, encárgate de las cuentas que debo pagar. Pero Señor, permíteme hacer lo que me has mandado a hacer. Déjame hablar tu palabra, déjame representarte. Vamos, comienza a levantar tu voz, comienza a clamar al Señor ahí donde estás. Vamos, vamos, vamos. Abre tu boca, comienza a clamar, comienza a clamar. Vamos, iglesia, alza tu voz, abre tu boca, comienza a clamar. Basta de soportar la opresión, basta de soportar la oposición. Tenemos una respuesta, tenemos una decisión. Vamos a clamar, vamos, iglesia, vamos, iglesia. Vamos, iglesia, levanta tu voz sin miedo. Vamos, alza tu voz, que se oiga tu clamor. Clama al justo y el Señor lo escucha. Clama a mí, yo te responderé. Vamos, iglesia, vamos, levantemos ese clamor. El altar de Dios está ardiendo en esta noche. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, 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 bien. Lo estás haciendo bien. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Encárgale al Señor los problemas. Encárgale al Señor tus dificultades. Pídele: Señor, concédeme hablar con denuedo tu palabra. Permíteme obedecerte. En tu luz encontré mi libertad, en tu cruz encontré mi identidad. No fui yo, fuiste tú, me encontraste a mí, y por tu gracia hoy estoy aquí. No hay de qué temer, tu amor me